amigos, bienvenidos a un nuevo 10-4, vocación de servicio. Hoy con, un grande del sector en el que vamos a profundizar hoy, Miguel Peñafiel Burjar, bienvenido. Gracias por tu tiempo, por haberte desplazado para pasar un rato con nosotros. Y bueno, estás en tu casa. Pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí es una sorpresa llegar a un podcast así porque he estado consumiendo vuestro contenido y la verdad es que me ha encantado y sobre todo el poder venir a un sitio donde ha estado gente que tiene tanta trayectoria cuando yo llevo muy poco tiempo dándome a conocer. O sea, sí tengo más trayectoria en este mundo, pero dándome a conocer, la verdad es que para mí es todo un honor y todo un orgullo venir. Bueno, pues como es mutuo y recíproco, vamos a ver si somos capaces de que nos transmitas, para los que no tenemos ni idea de este mundo que se nos antoja, que hay que conocer porque es la evolución propia, y además, como nos gusta trabajar en este podcast, valores, porque ya el hecho de estar aquí creo que nos va a ayudar a transmitir a nuestros seguidores una serie de valores, una serie de tips para hacer una sociedad un poco mejor, que es un poco lo que intentamos transmitir desde aquí. Bueno, ahora si te parece me cuentas un poco cómo el Miguel pequeño llega a estar hoy ahí sentado y ser un especialista, pero bueno, haciendo un pequeño background, militar en activo, creas el proyecto de cero a dronero, que bueno, pues que ahora nos cuentas un poco, te formas, te especializas, sigues formándote, especializándote concretamente en ingeniería industrial, escribes un libro que bueno, está revolucionando un poco el sector, sobre todo para, vuelvo a repetir, yo no tengo mucha idea de esto, pero bueno, estoy ansioso de saber un poco más, sobre todo porque me parece súper interesante. Apasionado de la tecnología, de la inteligencia artificial, cuéntanos lo que te apetezca y a partir de ahí vamos a ir intentando desgranar. Pues me presento un poco porque sé que son muchos conceptos que han ido hilándose y al final todo ha derivado no solo en el libro, sino en una serie de proyectos que me siguen surgiendo y que jamás pensé que estaría mm, en un podcast que se llama Vocación de Servicio. Eh, yo en 2014 entro al ejército. Eh, no era lo que yo esperaba, no, simplemente un día se me apareció la oportunidad y para adelante. Luego allí dentro descubrí, aparte de la vocación de servicio, ciertos valores que casaban con mi forma de ser y allí fue cuando también tuve mi primer contacto, no con los drones, sino con el uso que se le podía dar. Yo empecé en Zapadores, en la brigada paracaidista, en Paracuellos del Jarama, y un día, pues, haciendo un tema pues, más enfocado a búsqueda y localización de artefactos explosivos, que era lo que se llevaba en ese momento. Pues vi la oportunidad, pero no era algo que tuviera el ejército como tal. Entonces vi cómo podía construirlo yo para, en el hipotético caso de que me tocara, pues poder hacerlo. Y en 2015 empecé por mi cuenta a recopilar información, todo foro en inglés, no había tanta accesibilidad como hay ahora. Entonces descubrí una comunidad que es la comunidad de, por así decirlo, del do it yourself y del código abierto. Entonces, para mí esos son temas muy importantes porque yo programo algo o Ujú. hago algo que es útil y lo comparto de manera totalmente, o sea, no espero nada a cambio. Llega otra persona, coge mi proyecto, lo mejora otro poco y lo sube. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo formo parte de ese proyecto y eso quizás es uno de esos valores que también me hizo quedarme también en este mundillo. Por otro lado, pues en 2017 entré en la Academia General Básica de Suboficiales.
mantengo mi arma, tema de zapadores, ingeniero. Y bueno, en 2020, como todo hijo de vecinos, estuvimos un tiempecillo encerrados y me dio tiempo a preparar el proyecto, que llevaba mucho tiempo dándole vueltas, porque había mucha gente que me preguntaba cómo montarse sus propios drones, cómo volar y demás. Y cuando estaba ya embarcado, tenía el canal de YouTube bien direccionado, bien dirigido y demás, pues me empezaron a hacer preguntas para cometer delitos con drones. Preguntas un poco de... Sí, además la gente no tiene, o sea, que nadie se sienta ofendido, pero hay personas que no tienen muchas luces, pues en vez de mandártelo por mensaje privado, pues a lo mejor te ponen un comentario en una red social y... Muy buena, quiero un dron que lleve 3 kilos y alcance 10 kilómetros y vivo Sí, en un sitio en en el un que a lo sitio mejor entre un continente y otro hay 10 kilómetros por casualidad. por casualidad. ¿no? Entonces, claro, o sea, te hace replantearte el dar esa información de código abierto que ya no es para coger un dron y volarlo. Y yo me saqué en 2017 la capacitación o el curso que había en aquel momento para pilotar drones, para ir pues todo lo legal, pero lo primero también hay que reconocer que los drones no son ni buenos ni malos, son herramientas. Son herramientas. O sea, si no prohibieron las furgonetas cuando Sí. en Barcelona se pasó lo que Sí. pasó, o sea, no tiene sentido prohibir los drones, porque es que es otra de las cosas que también estoy escuchando mucho. Entonces, son herramientas. Y si nosotros no las conocemos y no las utilizamos, pues... Me dices que te sacaste la habilitación, entiendo, a nivel civil. Sí, ¿Y a nivel militar hay alguna especialidad ya en nuestro ejército sí. que se pueda contar? A ver, la palabra dron es una palabra muy amplia. De hecho, luego quiero puntualizarlo porque es Sí. una píldora que suelo soltar a todo el mundo. Sí, hay drones implementados, quizás no tal y como nosotros conocemos, porque como nosotros conocemos a los drones puede ser lo que tenemos actualmente encima de la mesa, pero sí hay pues lo que se llaman las alas fijas, que son como pequeños aviones. Pues hay drones más grandes, más pequeños, eso además hay información abierta y se puede encontrar perfectamente en internet, no hay ninguna pega en decirlo. Y actualmente sí se están adquiriendo nuevos sistemas dentro del ejército. Yo no soy piloto de drones del ejército, yo no tengo la capacitación. Eso sería una especialidad quizás dentro de... No tanto una especialidad, sino más bien un puesto a desempeñar. Un puesto a desempeñar. Vale, sí, bueno, del conocimiento, ¿no? de Hollywood, de ver películas que ves al piloto de la aeronave o del dron en un lugar en Arizona y ves que está volando sobre un desierto en Afganistán o tal. Bueno, eso... Pero claro, por eso te he dicho antes lo del término dron. O sea, llamamos dron a todo. A todo. No puede Claro. ser, todo no puede ser. Hay RPA, ¿no? No, es que, por eso... ¿Ves? por eso Pues me encantaría, también te digo, si está en el libro, es el primer capítulo. pues ya sabéis, en Amazon disponible y os empapáis de todo. No, en Amazon no. No, Solo en no, la página en la página web. En la página web, disculparme, en la página web directamente. En zumbidosdeguerra.com. Zumbidosdeguerra.com. Ahí desgranas y das conocimiento de toda esta temática. Primero explico lo que es, porque hay mucho desconocimiento, porque dron puede ser un avión de 500 kilos que no lleva una persona dentro, pero también puede ser esto que tenemos encima de la mesa, puede ser un cacharrito así, puede ser una aeronave que te cabe en la palma de la mano y que se le da a un niño pequeño, o puede ser lo que se está viendo a día de hoy en Ucrania, en Rusia, o los Bayraktar TV2, por ejemplo, que se hicieron muy famosos en su momento al principio de la guerra y en Nagorno-Karabaj. Entonces, al final, es como si tú y yo estamos en un puesto. Sí. Y te digo, viene un vehículo con ruedas con una persona dentro. Te quedas igual. O sea, tenemos que saber, pues, Claro. Oye, es un coche, vale, es una berlina, vale, es una excavadora, Claro, puede ser. es un kart. Claro.
Una serie de características determina Claro, de qué estamos hablando. claro. Entonces, en función de la forma, en función de las capacidades, en función de los usos que se le puede dar, una persona que tenga un conocimiento mínimo, porque tampoco hay que ser un experto, puede determinar qué viene y transmitir esa información, porque al final, como esto trabaja a una velocidad muy alta, hay que ser rápido pasándola, Claro. porque eso al final puede llegar a salvar vidas. Claro. Sí, porque parece que se está, lo que comentabas tú antes, criminalizando el uso de este tipo de... Pero es que salvan vidas también, es decir, en rescate, en búsqueda, o sea, es una herramienta, no es ni buena ni mala, depende, como tú bien decías, del uso que el humano al final quiere hacer de él. Si no, o sea, intentar que no se utilicen los drones es como decir a la policía que no lleve pistola, no tiene No sentido. tiene sentido. Y aparte bueno, que es la evolución tecnológica. Sí, el que no quiera verlo, que no la vea. Lo Claro. que no puede pasarnos es repetir la historia, ¿no? Hay un ejemplo que me parece bastante ilustrativo. El que quiera que lo busque, pero se dio un momento de la historia donde hubo una carga de caballería contra carros de combate. Claro. No, 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 fin de la cita, no, no ya hay está. mucho más. Comentabas, Miguel, el tema de. Has, utilizado Ucrania, has sacado el término Ucrania. Em, Se empiezan a visibilizar en este conflicto, pero ya estaban funcionando antes Sí. y quizás en este conflicto ya es como, bueno, pues iba a decir la comercialización, no es la visibilización ya máxima, pero ya se estaban usando. Me refiero no tanto a, pues quizás a los militares en sí, sino un poco a la parte artesanal. Los primeros usos son en Siria. Entonces, de manera artesanal, con artesanal creo que te refieres más a este tipo de modelos. Sí, Pero porque esto viene de esa comunidad que te he comentado, son los drones de carrera, el do it yourself, drones para hacer piruetas, etcétera, etcétera. Y eso en Ucrania era un hobby mucho antes de la guerra. ya. También te digo que en la guerra realmente a nosotros nos llega que empieza en 2022, pero es un conflicto que se lleva desarrollando muchísimo tiempo. Sí, la guerra. 2014, tema de Sí, Crimea, luego sí. el Donbass, en fin. O sea, tampoco quiero extenderme en ese tema, pero ahí ya se utilizaban drones. Y se utilizaban drones de carrera. Hay un vídeo en concreto en YouTube que en 2014, o sea, de hace 10 años, que se Ujú. ve un dron reconociendo una trinchera. Ya. O sea, no es nada nuevo. No, y en Siria Parece lo que. utilizaban Y en Siria, perdóname, ¿cuál de los dos bandos lo utilizaba? el conocido como Estado Islámico. El es conocido como Estado Islámico. Claro, porque todo lo que nos llega de Ucrania, todo lo que nos llega, lo que en fuentes abiertas, lo que ves en redes y tal, pues parece que es únicamente el ejército o el bando ucraniano quien está utilizando, pero los rusos están utilizando también este tipo de Sí, sí. Totalmente. De tecnología. hecho, actualmente hay una carrera armamentística donde no están entrando las grandes empresas, porque no hay necesidad ninguna. O sea, se compran las piezas, se montan los drones. Entonces, lo primero es que el mismo combatiente tiene todos los escalones de la cadena logística, porque Ya. le llegan las piezas y se lo monta. Eso es imposible con sistemas más complejos, como puede ser un carro de combate. Para un vehículo de ruedas, a lo mejor necesita un parque de vehículos específicamente, una maquinaria para elevarlo, pero Ujú. esto desmontado te cabe en una mochila y montado te cabe también. Entonces es capaz de repararlo también en combate, lo cual le da muchísima versatilidad. Y en función de la carga que lleve, de esa carga útil, pues puede hacer una cosa u otra, porque no solo se utiliza para eliminar al combatiente enemigo, también se ha utilizado para aprovisionar, no es lo común, pero se ha utilizado a lo mejor para aprovisionar en un caso de medicina en el frente, o incluso para coger a un combatiente propio y guiarlo hacia tu
Sí. hacia tus filas porque se han perdido. Entonces, se le está dando una vuelta de hoja a todo este tipo de cosas porque si pierdes un carro de combate que vale millones con un dron o varios, porque no tiene... También vemos los vídeos que nos quieren enseñar. Sí. No todos los drones impactan donde van. A lo mejor pueden dar 3 de cada 10, 4 de cada 10. Entonces también hay que remarcar que estamos en mitad de una guerra mediática. Nos están enseñando lo que quieren que veamos. Pero si profundizamos un poco en ciertos canales de Telegram o en ciertos medios afines, porque al final, si te quedas solo con lo de un bando, no vas a ver realmente qué es lo que está haciendo el otro. En el libro, por ejemplo, tengo unidades ucranianas y unidades rusas que están especializadas en este tipo de sistemas nuevos. Entonces, al final, también, como viene del código abierto, unos dan un pasito para adelante y a la semana o a las 2 semanas los otros dan otro paso y se sobrepone. Entonces, está avanzando la tecnología, como en toda la guerra, a paso agigantado. Claro. Entonces, los drones que fabrican, ¿no? Pues eso, con las piezas, la cadena logística y tal, y empiezas con los conocimientos a montarlo, em, ¿son más difíciles de detectar que un dron comercial? Quiero decir, ¿el dron comercial lleva algún tipo de transpondedor, algún tipo de señal que le haga detectable con las medidas y contramedidas, y sin embargo estos que se puede fabricar un combatiente que tenga los conocimientos y los recursos, ¿no? Los sistemas de detección de drones que podemos encontrar en el mercado están muy enfocados porque ten en cuenta que se tarda mucho tiempo en desarrollar una tecnología si no es algo que requiera, no sea excesivamente necesario en el momento. Entonces, para este tipo de drones comerciales sí se han creado sistemas para detectarlo, pero como los drones de ese tipo no preocupaban, no se desarrolló nada en su momento. Junto con el tema del código abierto, al ser más trasteable, entonces digamos que le da más libertad a la persona que tenga esos conocimientos. Son unos conocimientos que actualmente se están desarrollando, se están empezando a interceptar, pero han sido un dolor de cabeza para ambos ejércitos. Vale. Vale, me aclara mucho un poco a dónde quería un poco llegar, ¿no? Bien por un lado el tema de la detección, que ahora hablamos, y bien por otro lado el tema de la neutralización de este tipo de equipos. En cuanto a la detección, vi, no sé si me puedes ilustrar, en el campo de batalla, por lo menos lo que, como bien decías, nos llega imágenes de un dron que graba en muchos casos y otro que ataca, o incluso la propia imagen del que ataca y una vez que produce el ataque desaparece. Pero, ¿y los humanos que están ahí tienen alguna manera, aparte del zumbido, de saber que están próximos o están en cierto riesgo? Es decir, vi en un documental que había un sistema que llevaban los soldados rusos en el casco adosado, y cuando se acercaba o detectaban, claro, un dron que se podía detectar, como que les producía una vibración y bueno, se ponían en alerta. Vale, lo primero es que todos los drones se pueden detectar, porque todos los drones, por lo menos los que se están utilizando actualmente, tienen esa frecuencia que están emitiendo y están siendo controlados en todo momento por el humano. Con lo cual tiene que haber un enlace directo y por tanto esa frecuencia, pues es como la conversación que estamos teniendo tú y yo, tienen que mantener ese canal abierto, porque el dron también le transmite al humano, es un canal de ida y vuelta. Yo tengo la telemetría y veo cuál es el estado de las baterías, etcétera, etcétera. Eso para ponernos un poco en contexto. Ahora, de por medio, podemos poner un micrófono. Eso sería ese sistema que tú has visto, que son como pequeñas cajitas que tienen una antena, que además
una de dos, o puede vibrar o puede sonar, porque está feo hacer por la noche una infiltración que de pronto Sí. empieza a pitar la caja. Ujú. Entonces, claro, se están adaptando a ese tipo de sistemas y ellos lo tienen de nombre, lo llaman azucarillo, pero realmente son pues, unos detectores de banda. He subido una publicación hace relativamente poco a redes sociales sobre el tema, Ujú. porque hay preocupación sobre eso, sobre todo hay gente que lo quiere adquirir ya para llevarlo en su equipo. Totalmente loable. Sí, se lo ponen en el casco y les vibra o lo llevan aquí en el chaleco y entonces ven la banda que es, pues también en función de la banda pues se sabe más o menos si es uno u otro, la intensidad de la banda, etcétera, etcétera. Incluso con la antena direccional pueden llegar a saber de dónde viene. Luego otra es la popularización de las escopetas. Sí. Porque no es lo mismo un arma de precisión que un arma de fuego graneado. Entonces, el fuego graneado te permite un cono de acción, el cual tiene muchas más posibilidades. A menos distancia, hay 1000 vídeos, porque vuelvo a decirte que esta guerra está siendo la guerra mediática. Estamos viviendo la guerra casi en directo. O sea, la guerra, de ahí yo me acuerdo incluso al principio de la guerra que había algunos grupos de Telegram que ya no sabía si, o sea, era minuto resultado. Sí. No, entonces, también quiero pedir un poco de conciencia de que allí hay gente. Son personas, tanto en un bando como en otro. Hay que ver qué es lo que está pasando. No sabemos qué es lo que pasa allí realmente. Hay que ponerse en la situación y decir, podríamos ser nosotros. O sea, podría Sí. habernos tocado. Entonces, eh, yo no opino, simplemente quiero ver y sacar conclusiones, porque al final es un medio que se está popularizando. Y un medio que a mí me toca de cerca. ¿Por qué? Pues porque primero fue un hobby, luego se me ha juntado con el trabajo y ahora que actualmente estoy estudiando ingeniería informática, digamos que está ampliando mucho esos horizontes. Entonces, volviendo al tema de los detectores, todo aparato, una de dos, o es hackeado o es hackeable. O sea, todo va a tener una vulnerabilidad, no hay nada que sea estrictamente perfecto. La gracia de esto es la simpleza que tiene respecto a otros sistemas más complejos que son aparte mucho más caros. Ya. ¿Puede discernir ese avisador si el dron es amigo o enemigo? No. Detecta una señal y te dice, ojo. De hecho, hay un problema actualmente allí en Ucrania, según pues, yo ya digo, yo no he ido, Ujú. pero hay gente que me está contactando a raíz también de sacar el libro, pues una de dos, hay incluso grupos que me contactan para darme las gracias de dar la visibilidad de lo que está pasando allí y por otro lado también para decirme, esto quizás no es del todo así y entonces me viene muy bien porque voy actualizándome y voy corrigiendo todo este tipo de cosas. Actualmente hay una zona, o sea, la que se conocía como Tierra de Nadie, de kilómetros. Ujú. Y allí no se puede encender una señal. Como enciendas una señal, te cae plomo. Y da igual del lado que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a ciegas. Con los drones, ¿qué pasa? Es como no tienen ningún tipo de transpondedor. Un transpondedor, para la persona que no lo sepa, es que transmite y responde. Es decir, es como la matrícula que tendrían los aviones. Entonces yo, a raíz de una serie de números o un código, pues ya sé que este avión tiene esta matrícula, pues cuando han despegado le han dicho que la ponga. Si hay algún piloto de avión viendo esto y lo he dicho mal, pues que me perdone, pero al final es algo que es para simplificarlo un poco. Al final, si no tiene esa matrícula, yo no sé si es bueno o malo, ante la duda, Ya. abatido. Ya está. Vale. Vale, visto. Vale, se me está ocurriendo que bueno, pues que pueden hacer, tiene muchas funciones, pero yendo un paso más allá, y a lo mejor me estoy respondiendo yo solo, tendrían capacidad mediante inteligencia artificial, mediante visión térmica nocturna y demás, de tener unas prestaciones tan altas y tan precisas como las que ofrecen estos recursos de la inteligencia artificial, la visión Sí, térmica. de hecho es bastante habitual ver
casi principio de la guerra, los drones con visión térmica y visión IR también, pues no es IR. lo mismo. Y cámaras multiespectrales. ¿Y esto reduce mucho la autonomía del equipo? Depende. Si tú quieres que un coche haga más kilómetros, pues le pones un depósito de combustible más grande. O sea, al final le incrementa el peso de la batería. Eso va a hacer que tenga unos rotores más grandes. Esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es un poco ir calculando pues cómo de grande quieres que sea. Hay drones con 8 rotores que llevan 6 granadas de mortero o 9. A menos granadas de mortero, más alcance tendrá. Claro, ya no es algo tan barato. Entonces, cada uno tiene su función. Porque aquí también estamos acostumbrados a la navaja suiza. Un dron sirve para todo. Sí. No, ahí cada uno... Eso es muy español. Sí, sí. No, o sea, si quiero hacer un tiro a 100 metros, no voy a hacerlo con pistola. Claro, evidentemente. Entonces, de esa autonomía también entiendo que depende la seguridad del operador. Por el tema de la distancia. Sí. Sí. Bueno, aunque realmente también, por lo que comentabas, si se pierde uno, se pierde uno, si lo abaten y ya está. Allí los drones es material fungible. Fungible. O sea, se considera que en el momento en el que despega lo más normal es que no vuelva. Claro, es que como civil me cuesta meterme en un escenario de guerra, porque claro, aquí todo es, voy con mi bici, llevo mi dron que me va grabando mi ruta, ostras, que no lo pierda porque madre mía, o estoy, no sé, en un servicio policial o de seguridad privada que tenga dron, que no se me pierda, que no se me estampe contra nada porque se me cae y aquello es la guerra. Pero ya no solo es que es la guerra, es que los ucranianos han cambiado mucho su manera de pensar, su doctrina, su manera de hacer la guerra. Porque estamos hablando de un país de herencia soviética, donde tenían mucho material que había sido proveído por Rusia. Entonces, a raíz de 2012 también pega un volantazo y empieza a girar hacia la parte más occidental, lo que ellos llaman el oeste. Y a nosotros, el hecho también de mandarle un equipo tan moderno y tan variado, porque no todos, o sea, todos los carros de combate, entre comillas, ellos tienen como una broma y es que ellos pueden repararlo todo con alambre y cinta aislante. Nosotros, al haber hecho un equipo para unos tipos de conflictos tan diferentes, porque nunca iba a volver a haber una guerra a tal nivel, tan abierta, tan grande, han conseguido volver a tener esa simpleza en ciertos sistemas, como por ejemplo pueden ser los drones, y también lo que saben que tienen mucho menos personal. Entonces, para ellos, es preferible perder 20 o 30 drones que perder gente. Claro. Cosa que los rusos no tienen esa mentalidad. La doctrina rusa es tirar mucha gente. Un minuto, chavales, no os robo tiempo. Todo esto no sería posible sin el apoyo del Calden Tactical, que, como sabéis, es distribuidor de Virna, Olive, Micro, entre otros. Ya sabéis, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Y estamos centrados en drones aéreos, ¿no? Pero se están utilizando otro tipo de drones, es decir, terrestres, acuáticos. El otro día hablando con un compañero, un amigo que conocéis todos, que ha pasado ya por aquí, nos decía que, bueno, pues que habían llegado también pues este intercambio entre unidades y demás, que los rusos estaban utilizando hasta perros con explosivo para meter debajo de los tanques y detonarlos en algunas ocasiones. Entonces, se están usando más cosas. No es algo nuevo. De hecho, el uso de animales para guiar armas también lo explico en el libro, que es un proyecto Pigeon, el que quiera que lo busque, o que se lo lea en el libro, por supuesto. El libro. La cosa es que volvemos al principio otra vez del podcast. ¿Por qué le llamas drones? Claro. Si no, o sea, drone viene del inglés de la palabra zumbido, ¿vale? Entonces, ¿por qué le llamas dron terrestre? Claro. El nombre técnico, el nombre en inglés sería UGV, Unmanned Ground Vehicle, que también
Si te pones a analizarlo, vehículo que no lleva una persona dentro y va por el suelo. Vale, también podría ser un Tesla. Sí, claro. Es por esa regla de 3, dependiendo. Entonces, Es que ya, perdona, ya en la Segunda Guerra Mundial ya los alemanes mandaban pequeños el Goliath. vehículos dirigidos con cable en ese momento. O sea, efectivamente, no es algo nuevo, pero parece que todo lo que nos llega es aéreo. Se está utilizando. Se están utilizando muchísimo. Es más, los ucranianos se están volviendo expertos en hacer plataformas remotas en todos los ámbitos. La única que todavía no he visto en este conflicto, pues yo todos los días intento informarme un poco de todo lo que... O sea, de Perdona, los intentas ataques. informarte y además nos das información en tu perfil de Instagram, Sí. ¿verdad? En Zumbido de Guerra. Información continua y actualizada, ¿vale? Sí, intento todos los días subir una pequeña pildorita de información, hacer una reflexión sobre algún vídeo o algo que me haya parecido curioso, alguna noticia. Lo último, por ejemplo, que subí hace poco así que me llamó la atención fue que han interceptado un cargamento de drones desde China que mandaron a Libia y hizo escala en Italia. Entonces abrieron los contenedores que supuestamente eran turbinas eólicas y aparecieron pues drones de ala fija, de pues como aviones Sí, gigantes como aviones que estaban puestos tripulados. como turbinas eólicas. Y empezaron a ver que aquello no concordaba, que no tal, se le ocurrió abrirlo y sorpresa. Entonces lo tenemos más cerca de lo que creemos, porque al final el alcance que puede llegar a tener ese tipo de sistema llega a la península. Estaríamos en zona Está en de rango. operativa. Y, perdona. Quería comentarte el tema Sí. de la terminología para definir este tipo de cosas. Sí, por Pues, favor. por ejemplo, en una transmisión que estamos los dos en un puesto, me da igual el uniforme. O sea, todos al final estamos en la misma trinchera, es lo que hay. Para una plataforma aérea sería UAV, Ujú. un Manned Air Vehicle. Fin. Para una plataforma terrestre sería un Manned Ground Vehicle, UGV. Ujú. Para una plataforma marítima o que va por agua, porque Sí. también puede ser en un río, en un lago, sería USV, un Manned Surface Vehicle, que es pues un vehículo de superficie, porque luego también tendríamos los submarinos, Sí. o sea, que sería USS, sería un Manned Submarine ahora mismo no recuerdo Sí. bien la terminología, pero Sí. realmente, si nosotros decimos he encontrado un UAV cuadricóptero Ujú. que tiene algo colgando, pues entonces yo puedo describir con una frase un sistema que a lo mejor no sé la marca. Yo, por ejemplo, de coches no entiendo mucho, no sé diferenciarla, pero no tiene por qué decir la marca. Pero sí ve que tiene 4 rotores, ve que va por el aire Y ve que lleva algo colgando. y que lleva algo. Eso a la gente que esté encargada de esa seguridad aérea, porque hoy en día se está popularizando mucho, o sea, el eje Z dentro de la operativa, según me han estado comentando compañeros de Policía y Guardia Civil, va a saber discernir si es una amenaza, si no es una amenaza directa, lo tiene ya localizado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hago mucho hincapié al principio en la terminología, en saber referirnos en cada momento a este tipo de sistema al final. Oh. Pues, por ejemplo, lo que me has dicho tú de RPA, Remote Pilot Aircraft System. Realmente para referirnos solo a lo que sería la aeronave es Remote Piloted Aircraft o Remote Pilot Aircraft, realmente. La S del final, System, es lo que engloba a la estación de control de tierra y a lo que sería el sistema de guiado o la antena. Ajá. Entonces, si le ponemos la S, incluimos el sistema entero. Si no le ponemos la S, es solamente referido a la aeronave. La aeronave. Vale, joder, ya te digo, llevamos media hora y se nos va a quedar súper corto, ¿eh? Porque es que cada cosa que me dices me sale un hilo de seguir preguntándote.
Vale, me queda alguna cosa que dijiste antes y es que todo es hackeable o se puede hackear, ¿no? Algo así, un Sí. comentario. ¿Bien? Entonces, me viene a la cabeza, no sé si fue en el 2022 o 2021, hubo en Madrid un mega espectáculo con cientos de drones. Yo ya lo había visto en El Hormiguero, Ujú. súper bonito y tal, duró poco tiempo por el tema de la duración de las baterías, me Ujú. imagino, y demás. Y había cientos, o bueno, cientos a lo mejor no, pero miles de personas ahí congregadas. ¿Habría habido posibilidad de hackear en ese momento durante esa exhibición el sistema como para pasar de un acto lúdico a un acto catastrófico? ¿O no En es tan ese, sencillo? en ese sentido es muy, muy, muy complicado. Por no decir que ahora mismo, con la tecnología actual que hay, es casi imposible. Creo que sé la empresa a la que te refieres. También me gustan mucho los espectáculos que hacen. Actualmente, no. ¿Vale? Tenemos que diferenciar porque también estoy escuchando mucho que el futuro son los enjambres y defendernos contra los enjambres de drones. Actualmente creo que no se ha visto ningún enjambre útil. La inteligencia artificial se está moviendo en ordenadores y en servidores que probablemente no quepan en esta habitación. ¿Cómo vamos a meter eso dentro de un dron? Es más, vamos a subir un nivel. Ponte que lo metemos dentro de un dron, Ujú. ¿vale? Y tú y yo estamos en conflicto y se te cae a ti ese dron con la inteligencia artificial dentro y lo cojo yo. No tiene sentido. No tiene O sentido. sea, lo que sí que tiene sentido es que yo le dé órdenes desde pues, ese piloto que está en Arkansas encima de Afganistán pilotando, pues a lo mejor es esa inteligencia artificial que le da los datos. Pero claro, tenemos en cuenta que tienes un ancho de banda enorme que tienes que poder, o sea, que se puede interrumpir manejando ese dron. Son muchos factores, son muchos parámetros. En el momento en el que también te empiezas a meter en este mundo, te das cuenta que hay distintas especializaciones. No es lo mismo la construcción, no es lo mismo los datos que se captan con él, no es lo mismo los datos que se le envían, la frecuencia. Al final, yo te digo, actualmente creo que ya voy a hacer casi 10 años metido en el mundillo y no eres capaz de saberlo todo ni de abarcarlo todo, y menos todavía ahora que cada semana está habiendo un avance. Claro. Y si encima te metes con los UGV, esos mal llamados drones terrestres, o incluso con los Magura, por ejemplo, que es un tipo de USV ucraniano, que al principio hundieron toda la flota ucraniana a los rusos, pero luego los tienen a todos, o sea, tienen a todos los barcos en los puertos metidos a los rusos, porque es lo mismo que está pasando en Yemen. En Yemen están cargando las lanchas y las están tirando contra los barcos. ¿Qué pasa? Que han ido sofisticando esos sistemas y ahora las lanchas van mucho mejor dirigidas. Claro. Y nada que se busque un poquito, porque ya digo, todo lo que digo aquí está en internet, es de código abierto, Código abierto. es todo es información libre. Se puede buscar y se puede encontrar y hay vídeos, y que también es algo que debe de darse a conocer un poco, Sí. porque el combatiente medio se enfoca mucho en, pues sí, el físico es muy importante, los valores son muy importantes, pero tenemos que estar también al día de las nuevas tecnologías. Por supuesto. Entonces, bueno, pues si vuelve a haber un espectáculo de esos, ir tranquilos y disfrutarlo. Sí, sí. O sea, que no se trata de andar con miedo, ¿no? Hablábamos antes de, además hace relativamente poco, tuvo mucha visibilidad, un vídeo de un combatiente con una escopeta de corredera intentando abatir o abatiendo un equipo de estos. Vale. Ha habido una evolución, es decir, yo he visto que primero, una de las herramientas que se intentó utilizar eran aves rapaces, lanzamiento de redes, inhibidores de frecuencias y demás, escopetas, em, colocación de obstáculos incluso, ¿no? Funciona a media, funciona del todo. Depende del tipo
de dron. Al final, todas las vallas sirven para parar todos los vehículos de ruedas. Claro. Porque es que, perdona Miguel, estamos aquí, bueno, pues en que te lanza una granada, pero muchas veces el riesgo es la intimidad de una persona. Sí. Entonces, por ejemplo, pues en muchos planes de seguridad, a nivel de seguridad privada, en edificios oficiales, por supuesto, también, pero también que parece que la seguridad privada está un poco ahí de lado, no, la seguridad privada está muy avanzada y muy por delante en muchos sectores, y en planes de seguridad ya se incluyen y se contemplan este tipo de amenazas. Y no necesariamente tiene que ser contra un ataque explosivo, no, simplemente por la propia protección de la intimidad de las personas que viven en una finca o en un determinado sitio, para evitar la foto y demás. ¿Qué medidas a nivel de ese tipo se Aquí pueden...? en España tenemos la suerte de que el tema de drones, aparte de tener, porque nosotros teníamos una de las legislaciones más duras en el tema de drones, ahora que hemos entrado con la nueva legislación europea, bueno, ya por fin ha entrado el Real Decreto, ya se ha aprobado, ya se ha publicado en el BOE. Ahora tenemos otras diferentes, pero al final está bien controlado. O sea, hay otros países donde una locura. En Islandia, por ejemplo, que es un paraíso natural, donde todo el mundo volaba los drones, lo único que de vez en cuando encontraba un cartel que ponía de prohibido. Se acabó. La gente hacía auténticas locuras. Nos Entonces, pasa, perdona, un pequeño inciso. Efectivamente, con personas de otros países, sobre todo de esa zona, les sorprende porque están volando en la Plaza Mayor o en Sol un dron, y cuando se les intercepta, ¿no? Pues no lo sabía, o en mi país no hay nada. Entonces es curioso, ¿no? Que en este caso, que siempre tenemos quizás el referente, ¿no?, de los países nórdicos como más avanzados en muchas cosas que nosotros, pues nosotros en este momento lo tenemos más controlado quizás. yo, bueno, ya yo no en mi campo, pero creo que aquí en España siempre tratamos de ponernos en lo peor para que luego no nos pasen ciertas cosas. Además, desde hace un tiempo a esta parte. Y luego, por otro lado, sí, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es lo que hay. Si no te gusta, no te compres drones, totalmente. Pero igual que la tecnología está avanzando por semanas, yo sé que la ley no puede avanzar por semanas, pero todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también es verdad que hay que apoyarse en lo que se llama la comunidad. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a esto los fines de semana, a montar ese tipo de drones, que tienen mucho conocimiento, tendrán muchísimo más conocimiento que yo probablemente en tema de drones. Yo la suerte que tengo es que he conseguido aglutinar ciertos campos que no es común, ¿no?, con todo el tema, pues, tanto militar como por el tema de la informática, etcétera, etcétera, pero creo que creo que en general las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado deberían de apoyarse en esa gente que sabe tanto. O sea, ¿qué pasa? Que esto no existe una ingeniería de drones actualmente, con lo cual no puedes coger a un ingeniero de drones. Si tú tienes un problema con un vehículo, probablemente llame a un mecánico. Pero hoy en día es algo que, como no está popularizado porque es un campo muy grande, quizá no se le sigue considerando juguete. ¿Qué pasa? Que a raíz de todos los vídeos de este conflicto el eslavo, pues está empezando a tomar un poco de más conciencia de ahí esta parte. Y bueno, siguiendo un poco con el conflicto de Ucrania, me llegan del otro lado del Atlántico, sobre todo en la zona de Sudamérica, muchos ataques recientes, ¿no? Con este tipo de dispositivos, pues más vinculados a lo mejor al narcotráfico, a determinadas acciones criminales. Pero claro, es que también por otro lado veo que hay muchísimo, y no vaya por delante que no es intención ni de criticar ni de nada por el estilo, pero hay muchísimos mercenarios sudamericanos que están ahora mismo en el conflicto de Ucrania, que no deja de ser una universidad de aprendizaje. Entonces, bueno, quizás se haya exportado esta idea al crimen organizado. Actualmente está habiendo un problema en ese... Bueno, un problema.
es un ciclo. O sea, estamos viendo una nueva tecnología que se está popularizando en un sitio. Cuando hay un conflicto, normalmente la gente que se dedica a eso, porque no olvidemos que es un trabajo, la gente que va allí, que aprende, que se empapa de este tipo de cosas y que luego cuando se vuelve a su país se llevan esa manera de hacer la guerra, se llevan esa manera de hacer esos procedimientos, se llevan esa táctica y esa táctica luego la van a emplear en su beneficio. Entonces, no lo llamaría, sí puede ser una universidad lo que está viendo allí, pero es que se está hablando en muchísimos ámbitos, ya no solo de drones, también tema de tecnología, también tema de mantenimiento, el tema de la sanidad táctica también está avanzando mucho. Sí. O sea, cuando termine este conflicto y se saquen las conclusiones, probablemente haya muchas cosas que van a cambiar. Entonces, volviendo a lo del tema de Sudamérica, es algo que no se puede parar, porque vuelvo al principio otra vez del podcast, sé que va a parecerte un poco raro, pero es el código abierto. O sea, esto no es algo que tenga una empresa o como antes, que el saberlo tenía una universidad y que solo si está aquí o solo si accede es mío. No, esto no puedes pararlo, puedes asimilarlo y puedes tener a las mejores personas formadas en esto que te proporcionen esa seguridad. Es la única manera que tienes de combatirlo. Y puede ser, Miguel, que de ahí haya surgido el libro Zumbido de Guerra. El libro realmente surge de una necesidad que veo yo en la gente que me rodeaba, porque a raíz de que pues, sabían que yo era el de los drones, llegó un momento en el que dije, pues voy a explicártelo. Entonces, yo estaba acostumbrado a tratar con muchos perfiles diferentes, pues unos que tienen más formación en un campo, otros en otro, y he dicho, mira, hacemos una cosa desde abajo y vamos subiendo poco a poco y además con un lenguaje que se vaya tecnificando poco a poco. Yo no puedo, conforme abras el libro, no puedo decirte, pues un UAV con una granada tal. Sí. No, o sea, esto tiene que ir explicándose poco a poco. También es un tema más didáctico. Y al final se hace... O sea, el libro surge realmente de que todo el mundo me preguntaba, digo, pues... Me parece que está siendo un éxito. Es decir, que la primera edición voló, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, y de la actual te queda muy poco. Pues, a ver, sorpresivamente hice un número de copias. Al principio hice 200 copias. Se acabaron relativamente pronto. Y hice otras 500 y actualmente pues me quedan muy pocas y haré más o lo sacaré en formato digital. Actualmente no sé exactamente. No esperaba yo que fuera una acogida tan grande. Pero, Miguel, harás más, o sea, harás un Zumbido de Guerra 2. Porque del primero a hoy, por lo que te estoy escuchando en este podcast, la evolución ha tenido que ser brutal. Seguro que... Sí y no. Te explico. Cuéntame eso. Si yo tengo una parte del libro dedicada a terminología y explicarte cómo funciona eso no cambia. Eso es fijo. Vale, si yo tengo un capítulo que está dedicado a la historia de los drones y cómo hemos llegado a este momento, o por lo menos al momento en que se escribió el libro, eso no cambia. Si hay un capítulo que es solo de vulnerabilidades que tienen los drones, por la manera en la que están hechos y construidos, eso no cambia. Entonces, al final, también está hecho para que hasta el momento sirva un poco de bajar esa vía de entrada a la gente que quiere informarse en el tema. Con lo cual, eso no me preocupa. Si tuviera que actualizar algo porque ha habido un patinazo, pues porque de pronto, yo qué sé, termina la guerra y se ve que hay una unidad que pues no combatió así o no hizo tal, sino que fue una actividad de marketing que hizo, pues a lo mejor sí se reedita, pero actualmente y por cómo están las cosas, pues yo luego me lo he vuelto a leer a todo lo pasado. No... yo por ahora lo dejaría así y la gente que lo está leyendo, yo sobre todo amigos, conocidos, pues la gente nueva también que estoy conociendo, pues yo no había estado en redes nunca, me lo están diciendo que es actual, con lo cual en ese sentido creo que tiene esa estructura que le va a permitir mantenerse mucho tiempo. O sea que con tu libro y cómo está escrito, has abierto una puerta tanto para el profesional que quiere
profundizar, como para la persona que no tiene ni idea, que empiece a hablar con propiedad, a saber qué es cada cosa, de dónde viene, en fin. Digamos, el valor que tiene el libro es el conocimiento que transmites a la comunidad. Sí, y a ver, esto creo que lo he contado alguna vez. Mi madre se ha leído el libro. Y cuando fue lo del ataque de Israel, había mucha gente que me estaba escribiendo, tío, los drones, Israel está viendo un ataque masivo, tal. Y hablando con mi madre, ¿qué te parece? Esos no son tan grandes como los otros. Digo, mi madre no es militar. Mi madre es una señora que no está en contacto con este mundo. Bien. Pues eso es lo más importante de un libro, yo creo. Y hablando de este mundo, ¿has tenido apoyo de manera oficial o bueno, se ha reconocido de alguna manera este trabajo? También es verdad que las cosas de Palacio van despacio. Yo sé que por lo menos la gente que me rodea en mi día a día en el cuartel, pues yo soy militar en activo, soy sargento, no me ha puesto ningún impedimento. O sea, todo lo contrario, me han animado a que siga, no... Pero actualmente... ya lo he dicho varias veces, yo con lo que saco del libro compro más material para seguir haciendo pruebas en casa, para adquirir más, pues eso, más medios para poder llevarlo a las charlas que estoy dando o pagarme la gasolina a los sitios donde voy a seguir dando charlas. A mí me han pedido en algún sitio que vaya y que dé pues, una pequeña ponencia relacionada con un tema concreto, pues ya está. Si puede ser, o sea, si puede ser, pues se va. Tampoco lo tengo como un hobby. Y es un hobby que en principio pues se está pagando solo. En el momento en el que el hobby empiece a costarme... Cuando deje de divertirte con esto. Cuando deje de divertirme, que creo que va a pasar bastante tiempo, pues probablemente se quede solo y exclusivamente en el libro. Y hablando de cosas que te divierten, siempre me gusta pues, a la gente que viene con nosotros, que nos visita, pedirle un libro, una serie o una peli que, bueno, pues que de alguna manera le haya inspirado en la vida o le haya transmitido valores o simplemente que le haya gustado o que esté relacionado con la temática de hoy. Pues, complicado, a ver, un libro, aparte de Zumbidos de Guerra, por supuesto, puede ser El juego de Ender. Trata de un chaval que lo meten en el ejército y poco a poco pues va desarrollándose y va haciendo las cosas un poco más diferentes y acaba, o sea, es una trilogía, pero bueno, ese primer libro, digamos que lo leí muy pequeño y me gustó mucho. Y una serie que además me la veo todos los años, Hermanos de Sangre. Sí, hay que verla. Hay que verla todos los años. Todos los años son series que no caducan y que tienen que estar siempre ahí. Pues, Miguel, el ladrón del tiempo, como siempre digo, ya está por aquí rondando. Darte las gracias por el esfuerzo que supone que hayas venido hoy a ilustrarnos. Animarte a que sigas. Si tienes algún proyecto que te apetezca que puedas compartir, pues este es el momento, y si no es ahora, en un futuro tienes nuestra puerta abierta. Y nada, pues un placer y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Sobre todo dar las gracias pues, a la gente que está interesándose por este mundo, sobre todo gracias por vuestra hora de tiempo, tanto la tuya como la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Y animarle a... Quiero decirle una última cosa, es que la tecnología no dé miedo. Hay mucha gente que cuando se enfrenta a un aparato nuevo se pone nerviosa y se bloquea. Y no, o sea, si el resto de la gente puede manejarlo, nosotros también. Con lo cual, animarlo a abrir un poquito la mente, hacer cosas que no hace ningún español cuando se compra... Bueno, ningún español, no, ninguna persona de habla hispana realmente, que es cogerse el manual y decir, venga, página 1, índice, a ver cómo va la cosa. Sí, todo. Primero tocamos todos los botones y cuando vemos que no funciona, cogemos. Entonces, cambiar un poquito esa mentalidad y decir, vamos a ver cómo funcionan las cosas
a un nivel más básico y poquito a poco ir subiendo. ¿Nos cuesta más tiempo? Nos cuesta más tiempo, pero con una buena base se puede construir lo que sea. Pues dicho esto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, gracias al Calden Tactical, sin cuyo apoyo esto no sería posible. Y nos vemos en el próximo 10-4, vocación de servicio.